Pues soy Javi Pérez Iglesias, director de la Biblioteca de la Facultad de Bellas Artes de la Complutense de Madrid. La decisión de sumarnos a Concomitentes, que fue justo cuando nacía el programa y nacía todo el proyecto de Concomitentes aquí en España, claro, fue porque nos pareció fascinante que como sociedad civil, como biblioteca de una universidad pública, de una universidad ya en aquel momento empobrecida, de una universidad humilde, pero una biblioteca que empleaba todos sus medios en seguir siendo una buena biblioteca para la gente, pudiera encargar una obra de arte. Nos pareció fascinante. Claro, somos una biblioteca completamente pegada al hacer arte, al pensar sobre arte, al investigar desde el arte. Entonces veíamos que era una ocasión que no podíamos dejar pasar. El primer conocimiento de que Concomitentes iba a existir en España fue por la propia Fundación Carasso, porque nosotras, la biblioteca, nos acercamos a la Fundación Carasso más bien pensando en participar en sus convocatorias, porque teníamos la idea de poder contar con esos fondos extra para poder enriquecer la programación que hacíamos. Y ahí es cuando la propia Fundación Carasso nos dijo, bueno, con esto que nos estáis contando como idea de biblioteca y lo que hacéis, con esto que ya estáis haciendo, pues quizá os interese participar en algo que todavía no existe, pero va a existir. Y ahí nos lo contaron. Lo que nos define en primera instancia es ser una biblioteca especializada en arte contemporáneo, en diseño y en conservación y restauración, que son los 3 grados que se imparten en la facultad. Somos, por lo tanto, una biblioteca académica, no solo especializada, sino de una institución académica, de una universidad, comprometidas con el aprendizaje y la investigación. Pero al ser una universidad pública y al ser la Complutense, que tiene entre sus deseos de volver a la sociedad lo que la sociedad nos da, somos una biblioteca abierta a todo el mundo. Todo el mundo puede venir aquí, utilizar nuestras colecciones aquí, acudir a nuestras convocatorias y a todo lo que programamos. Entonces, en ese sentido, somos una biblioteca pública para todo el mundo. Y luego, claro, ¿quiénes son nuestros públicos preferentes? Pues artistas que están enseñando, investigadoras del arte, personas que quieren aprender prácticas artísticas. Y en ese sentido, pues la biblioteca es un laboratorio más. Un laboratorio más, en nuestra terminología diríamos que la biblioteca es un taller más de hacer. Y no es raro, es que además es muy común que aquí la gente esté dibujando mientras escucha o hace otra cosa. Pero en la biblioteca no es rarísimo ver gente que está dibujando porque ha ido allí a dibujar. O gente que está haciendo un collage. O incluso modelando. Al lado de otra gente que estudia, o lee, o escribe, o busca entre los documentos, ¿no? Eso es lo común de cada día. Luego también es que lo que nos conforma como biblioteca es que todas esas prácticas artísticas y esa mirada, esas proposiciones del arte a la hora de mirar la realidad, las tenemos o intentamos incorporarlas a nuestra práctica bibliotecaria. Nuestra manera de catalogar, de pensar las clasificaciones, de pensar los espacios, la manera de mostrar la colección, todo está contaminado por prácticas artísticas. Entonces, en este sentido, Concomitentes venía como a dar respuesta a un deseo de mostrar lo que ya estábamos haciendo. Algo que ya existía y algo muy fundamental que nos ha dado Concomitentes es una mediadora, Julia Morandeira. Para nosotros Julia es bibliotecaria. También Iván, también el artista, pero se han convertido en socios de todo esto de la biblioteca. Es verdad
que partíamos de algo que ya estábamos haciendo. Pues una biblioteca abierta a todo el mundo, una biblioteca en la que distinguimos distintas maneras de leer, de escribir, en la que entran materiales que no son exactamente libros y que para nosotras es algo cotidiano, muchas cosas que vienen del arte, pero concomitentes nos dio, y sobre todo el trabajo de Julia como mediadora, fue decir, bueno, vamos a articular lo que vosotras hacéis con vuestras interlocutoras. Entonces vamos a hablar con la comunidad de la facultad, como implicándoles en este proyecto, en que luego va a haber un artista aquí. Entonces hicimos un grupo de trabajo. Ese grupo de trabajo, el grupo de trabajo Ranganatán, creció. Primero pues estábamos bibliotecarias de aquí de Bellas Artes, gente de la comunidad de Bellas Artes, pero también gente de la universidad, de bibliotecas de la universidad, gente de fuera, artistas, público, y eso, bueno, lo tuvimos que comprimir en que fuéramos 20 personas para que fuera operativo, y ese grupo existió gracias a Julia. Pero también Julia tuvo una idea, enseguida nos hizo patente algo que nos estaba faltando, y es que en 20 personas no podía haber suficiente representación de estudiantes, que son muchas, y de muy distinto grado. Entonces nos ayudó a organizar unos grupos de trabajo, de co-creación, en la que había estudiantes de grado, de máster, de doctorado, que nos ayudaron a pensar la biblioteca desde lo que ellas querían que se hiciera en la biblioteca, desde cómo querían que la biblioteca existiera. En medio de todo este proceso que había sido tan participativo, cuando ya vino Iván y empezamos a pensar en la intervención, nos dimos cuenta de que Iván tenía que seguir trabajando no solo con lo que le contábamos de lo que había sido trabajar con el grupo de Ranganatán y los estudiantes, sino que tenía que trabajar con algo que se generara de una manera colectiva también. Y ahí es donde se nos ocurrió hacer una convocatoria pública pidiendo a la gente que nos mandara versos, frases, palabras que fueran a quedar grabados en las mesas de la biblioteca. El encargo, en realidad, el encargo como tal, o sea, lo que le dijimos a Iván que queríamos transmitirle, que era una biblioteca del encuentro, una biblioteca en la que, tan importante como las colecciones que vamos creando, es lo que la gente hace con esas colecciones. Entonces hay una parte que va quedando como un pozo intangible. O sea, hay una parte de la biblioteca que son encuentros que acaban siendo recuerdos, que acaban siendo cosas que ocurrieron y son tan importantes como lo que queda sólidamente, como las colecciones, todo lo escrito que surge a partir de la biblioteca, etcétera, etcétera. Y entonces él tuvo distintas ideas, nos fue proponiendo distintas ideas. Igual luego también Iván va a hablar de eso mismo cuando habléis con él, pero hubo una idea de, en este mismo lugar donde me estáis entrevistando, en este mismo jardín, él pensó en hacer una escultura grada que acogiera a la gente que se junta aquí todos los días y a todas horas, siempre que las condiciones climatológicas lo permiten, para charlar y hacer cosas, ¿no? También hubo idea de hacer otro tipo de objetos que se iban a ir moviendo. O sea, hubo varias ideas hasta llegar a las mesas, sí. Sí, bueno, al final la obra, que es una instalación, la obra está creada sobre 18 mesas que ya estaban en la biblioteca. Son mesas originales de estudio y de trabajo de los años 60, con una superficie de madera y una estructura de hierro pintada de negro. Son unas mesas que ya eran preciosísimas en sí mismas. Y unas mesas que tenían ya, y siguen teniendo, muchas marcas de haber trabajado sobre ellas, de haber cortado cosas, de haber dibujado, de haber trazado líneas. Lo que ha hecho Iván es tatuar esas mesas con todos esos textos que resultaron de un trabajo colaborativo
convirtiéndolas en planchas silográficas. O sea, todo lo que está escrito se ve al revés, porque es una plancha que se va a utilizar para imprimir. Y la instalación se completa con unas placas colgadas del techo, que es una especie de tamizador de la luz que hay en el techo. También hay una por mesa, quedan encima de las mesas, son espejos, también con grabados y dibujos de Iván, y quien esté sentado al mirar hacia arriba no solo ve en positivo el texto de la mesa, sino que puede ver también, sin mirar de reojo, lo que ocurre en la mesa y lo que ocurre también en fragmentos del otro lado. Son, digamos, dispositivos de contacto visual para la gente que está en la biblioteca queriendo encontrarse, quizá. Bueno, hay algo maravilloso en la intervención de Iván, que es muy potente y al mismo tiempo, en principio, puede pasar desapercibida. De hecho, cuando entras en la biblioteca, muy poca gente ve todo lo que hay instalado colgado del techo. Muy poca gente lo ve. Sin embargo, cuando estás debajo de las mesas, ha cambiado la luz de esa parte de la sala, una sala que es preciosa en sí misma porque son grandes ventanales que dan al jardín, en cada ventana se ven árboles, pero ha cambiado ahí la luz, ha creado una intimidad muy especial. Y la gente tarda en darse cuenta de eso, de lo del techo. Les encanta. O sea, bueno, ya sabéis que también muchísima gente no comenta, pero cuando alguien nos lo comenta siempre es ¡wow! ¿Qué habéis puesto ahí? ¿Cómo cambia la manera de estar en la sala? Y con las mesas ha ocurrido un poco lo mismo. Hay una superficie de metacrilato que protege la mesa, y protege la actividad de poder escribir o dibujar sin que los relieves te intervengan en el papel, pero está todo a la vista. Entonces ahí sí que ha habido más gente que lo ve, pero también, o sea, ha habido reacciones, todas positivas, pero no tantas como podríamos pensar, porque entre otras cosas, la gente en esta facultad está muy acostumbrada a que ocurran cosas con las que no contaban o encontrarse algo de repente descuadrado. Y bueno, tuvimos una activación que se puede llamar inauguración, ¿no?, de la instalación el pasado 17 de noviembre, un lunes, entre 4:30 de la tarde y 8:30 de la noche. Una de las mesas se utilizó como plancha silográfica para hacer carteles. Se entintó, se imprimieron los carteles y bueno, hubo más actividades también porque tuvimos a un artista, investigador, es doctor, porque ya acaba de defender la tesis en la Facultad Jaime Conde de Salazar, un artista de escénicas que también trabaja con sus manos y hace objetos, y le tuvimos haciendo un libro en la biblioteca. Pero son unos libros que él hace copiando libros concretos en papel que le interesan, los hace en porcelana, los pinta, o sea, de lejos podría ser el mismo libro, de cerca enseguida ves que hay unas texturas, pues estuvo haciendo ese libro en la sala. Tuvimos una conversación, Jaime y yo, sobre qué sería una biblioteca travesti, porque el texto principal que se ve en la mesa que se activó ese día en esa plancha pone biblioteca travesti. Y fue una tarde de fiesta, de encuentro, de visitas, de mucha gente que pasó por allí, participó en las impresiones o lo vivió. Bueno, yo creo que la instalación también, por lo que os he comentado de cómo la gente lo ha recibido, es algo que queda en la biblioteca, o sea que ya sabemos cómo
se va a usar, van a seguir siendo mesas y va a seguir creando un espacio de recogimiento y de encuentro, todo lo que está suspendido, pero además el plan es que el pasado 17 de noviembre activamos una mesa, tenemos otras 18 para en los próximos 18 años ir activando de una en una, si lo queremos hacer así, o de varias en varias, y bueno, quedan ahí, son mesas de trabajo y son también detonantes de fiesta para que cada vez que queramos se organice una fiesta alrededor de ellas.